Bueno, como lo he dicho en la previa, antes de iniciar la grabación, muy buenas tardes a todos nuestros alumnos, no solo los que están ahora de manera presencial, queriendo compartir estas reflexiones que tenemos sobre espiritualidad cristiana, sino también para todos ustedes, hermanos y hermanas, que después miran estas grabaciones, ¿no? Y que de alguna u otra manera también son movidos a, a despertar esta conciencia que deseamos tener, ¿no? En relación a una vida que honra a Dios, ¿no? Una vida que honra a Dios. Bueno, antes de iniciar, quisiera pedir a alguno de ustedes, hermanos, quiere abrir su micrófono, por favor, para orar, para presentarnos delante de Dios. ¿Alguien quiere clamar al Señor para que nos bendiga en esta clase? Miguel, por favor. Si querés abrir tu micrófono, amigo, porque no está cerrado. Ahí está. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por tu gran bendición, por dejarnos conocerte cada día más a través de tu palabra, a través del estudio de ella. Gracias, Padre, por nuestros profesores, quienes se preparan y quieren enseñarnos con la mejor disposición. Gracias, Padre, porque tú nos bendices a través de ellos también. Gracias por cada uno de los que estamos conectados, que tú nos has dado la posibilidad en este día de conectarnos y de poder estar de manera presencial. Te agradezco, Padre, por darnos este privilegio de poder compartir este tiempo que es hermoso y es especial. Poder conocerte más es una gran bendición para nosotros. Por eso te alabamos y te agradecemos, Padre. Pedimos por nuestros hermanos que no pueden conectarse en este momento de manera presencial, pero van a ver las clases, van a seguir creciendo también, van a seguir participando, y es por eso, Padre, que te alabo y te agradezco por tu gran amor. Tu amor no tiene límites, Padre, y por eso te alabamos y te glorificamos. Queremos aprender de ti, queremos ser enseñados por ti, queremos, Padre, que tú nos estés enseñando a lo largo de este tiempo de estudio, que tú estés bendiciéndonos, Señor, para que podamos recibir esta enseñanza, para que podamos recibir esta capacitación, esta preparación. Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón para recibirlo. Prepáranos, Señor, darnos la capacidad que tú sabes que necesitamos para aprender más. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos este espacio en tus manos y te agradecemos por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, querido amigo. Gracias. Que Dios te bendiga por esta hermosa oración. Bueno, hermanos, antes de pasar a nuestra clase, quisiera tomarme unos minutitos para poder escuchar a tres de ustedes, tres hermanos o hermanas que quieran participar. Eh, hemos visto en la clase pasada algunos conceptos de espiritualidad. Así es que me gustaría ver qué recuerdan de esa clase, ¿no? ¿Qué recuerdan? ¿Cuáles las ideas más principales que quedaron plasmadas en su mente de la clase de la semana pasada, las clases de la semana pasada? Y si alguno de ustedes quiere compartir la definición que escribió en el foro, a lo mejor no toda, pero sí alguna idea de lo que escribió en el foro respecto de su concepto de espiritualidad. Vamos a compartir, hermanos, vamos a participar, ¿no? Así que quien quiera, mis hermanos o hermanas que aún no participan y quieren hacerlo, por favor siéntanse en la confianza, siempre es bueno dar el primer paso, ya después se hace mucho más fácil participar en clase. ¿Qué recuerdan? ¿Qué ideas les recuerdan de las definiciones que vimos de distintos autores en relación a la espiritualidad? Y si quieren compartir la suya, la de ustedes. Creo que Melvin había levantado la mano, ¿puede ser? Tratemos de ser lo más breve posible, hermanos, para que podamos darle tiempo a los demás. Lo más breve y conciso se los agradecería. Melvin, ¿levantaste la mano o no? Porque después salió la manito. Sí, ¿Sí? sí, sí, Adelante, hermano. Melvin. Sí, pasa a cada uno. Y pues, fíjense que la semana pasada, yo cuando comencé el día lunes, recuerdo que no tenía bien claro qué es lo que significaba espiritualidad cristiana. Y creo que tenía
estaba algo que como que tenía unas pequeñas dudas, pero gracias a Dios ahora, por la gracia de Dios, ya con las 2 clases que hemos tenido, ya creo que ya tengo claro ya ciertas cosas, creo que no son muchas, ¿verdad? Y créanme que ya ahora muchas cosas en mi vida personal cambiaron y gracias a Dios ya considero que ciertas cosas ya las veo desde, no sé, podría pensar que desde otro punto de vista y con la ayuda de Dios, pues creo que voy a ir creciendo más, para ir forjándome más en el camino de nuestro Señor Jesús y ir aprendiendo Ujú, más en el camino de Él. ujú. Y solamente, hermano. Muy bien, gracias Melvin, gracias por compartir tu testimonio. Dios te bendiga, amigo. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿Qué recuerdan de la clase pasada? ¿Quieren compartir su concepto de espiritualidad? Sería muy bueno también. Hablen ahora o callen para siempre, jamás. Norma, adelante, querida Sí, Norma. ay, gracias, pastor. Y bueno, a mí me quedó muy grabado como la espiritualidad viene en muchas fases, como decían los autores, esos que usted citó, no abarca solamente una fase, sino que muchas fases en la vida de uno. Así también con la experiencia que usted contaba, también cómo eso ayuda, porque uno es un ser humano y también necesita día por día ir creciendo, conociendo y viendo la realidad de uno. Ujú. Yo aprendí mucho, me encantan las clases, digo, gracias a Dios que empecé, ¿no? Estoy muy contenta, pero Gracias a Dios. vi que también hay que aprender mucho, realmente que falta mucho para nosotros, a la mucha. Muy bien, gracias Muchas querida gracias. Norma. Gracias también por compartir su testimonio. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Hacemos como en la escuela, ahí el profesor elige. Eh, Brenda, Brenda le salvó. Adelante, Brenda. Realmente algo que me marca mucho, ¿no? Es que por ahí que a veces, bueno, sería, Dios es infinito realmente y como nosotros somos seres tan curiosos, es lindo porque queremos buscar más de Él a cada momento, ¿no? Descubrir ese Dios hermoso que tenemos, ¿no? Y poder ir Mm, buscando la forma, buscándole la vuelta para conocer un poco más cada día, ¿no? Y realmente es hermoso sentir el deseo de poder buscarlo porque, como decía, tiene sus consecuencias, ¿no? Buscar a Dios y realmente debería ser el eje central de nuestra vida, ¿no? Buscarlo para poder mejorar en espiritualidad, en lo que sea, ¿no? Nuestra imagen como cristianos realmente. muy bien, muchas gracias. Gracias, mi querida Brenda. Eh, Algo que me lleva a reafirmar, hermanos, es que nunca olvidemos que no podemos definir como tal un concepto de espiritualidad, porque la espiritualidad es una vivencia del espíritu. Y esa vivencia del espíritu se mueve en la vida de cada uno de nosotros de acuerdo a la soberana voluntad de Dios. Y eso, hermanos, implica que las formas en que nosotros vivimos la espiritualidad no necesariamente tiene que ser de la misma forma con que otros la vivan, ¿no? Por eso no hablamos de espiritualidad, sino hablamos de espiritualidades. Cada uno de nosotros la ha ido experimentando y se ha ido abriendo a la autotrascendencia de Dios a partir de sus propias experiencias. En la medida en que nosotros tenemos hambre de Dios, en esa medida bajamos a las laderas, de las laderas a las corrientes de agua para beber de ellas. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos, hermanos, que los conceptos que dimos de espiritualidad parten de nuestra vivencia. Hay uno, no voy a decir el nombre porque, bueno, puedo decirlo porque está en el foro y aparece que me gusta mucho, ¿no es cierto? Es de Daniela Boico. Ella dice, es mi esencia según su concepto. No es lo que quiero ser, sino lo que soy ahora, lo que me define, ya sea bueno o malo. Parte entonces de esas experiencias que uno tiene, ¿no? Y parte
de esa vivencia que uno va acumulando en su caminar con Dios. Pero es muy importante, hermanos, que podamos entender que ser espirituales nos convierte, en palabras de Harold Segura, nos convierte en camino de humanidad, nos convierte en esa plena humanidad que tuvimos como referente a Cristo, ¿no? Es una aspiración a ser mejores, a tener una relación personal con Dios, y eso nos impulsa a tener una espiritualidad o una búsqueda de Dios mucho más profunda, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más, finalmente, alguien quiere compartir su concepto de espiritualidad? Todavía no aprendí a levantar la mano, pastor. No te Ya voy a preocupes, aprender. amigo. Vos no te preocupes. Tenemos 3 años para que aprendas, querido amigo. Está bien, está bien, está bien. Lo sabía, pero me olvidé. Con la pandemia lo aprendí y después me olvidé. Bueno, comparto precisamente el pensamiento de que la espiritualidad es debe ser la esencia del cristiano, como también, en mi opinión, la espiritualidad debe ser un estilo de vida del cristiano, en el cual a través de la espiritualidad, de esa conexión con Dios, se mueve el cristiano, se deja regir el cristiano a través de la espiritualidad, ¿no es cierto? Que como iniciativa viene de Dios, ¿no es cierto? Muy bien, Miguel, muchas gracias. Sí, es un estilo de vida. Qué interesante, ¿no? Es un concepto muy interesante porque finalmente, como lo dijo Thomas Merton en la definición que nos planteó James Emery White, dijo que espiritualidad es ante todo una vida. O sea, es la vida en sí misma y todo lo que conlleva, ¿no? Como un modelo. Gracias, Miguel, por acordarme. ¿Quién más, hermanos? Bueno, tengo a Aarón. ¿Y quién más está? ¿Aarón? Sí, sí. Y luego mi hermana Alcira. Por ahí para compartir algo más o acotar algo más de lo que estuve leyendo de hermanos, o sea, estuve leyendo los comentarios y algunos compartían el hecho de que nosotros somos conformados como cuerpo, alma y a su vez espíritu. Y ahí, bueno, por ahí lo que veo de lo que es el cuerpo es justamente nuestra parte fisiológica, nuestra parte de anatomía, ¿no? Podemos decir que somos altos, podemos llegar a denominar diferentes características a comparación de lo que es la parte física. Si es alto, si es bajo, si es gordo, si es flaco. Y por otro lado, después, a su vez, tenemos lo que vendría a ser el alma. El alma que tomé de ítems que son, por ejemplo, las emociones. Las emociones actúan a un nivel del alma, o sea, uno puede estar triste, puede estar alegre, dependiendo la situación, o sea, también actúa lo que vendría a ser nuestra voluntad y es lo que prácticamente se encuentra desde mi punto de vista, ¿no? Podemos compartir diferentes opiniones con respecto a esto, pero es en la mente del hombre. Y después se encuentra lo que es lo más profundo del hombre, que es justamente es el espíritu, que ese espíritu nos permite justamente una comunión con nuestro Creador, una comunión con Dios, y donde también se encuentra lo que vendría a ser una conciencia, cuando uno es consciente de que existe un Creador, existe Dios, y justamente reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, uno se vuelve consciente de nuestras actitudes, empieza a tomar diferentes... Lo que hacíamos antes, o sea, prácticamente lo dejamos hacer, justamente abandonamos lo que vendría a ser el pecado, ese hombre pecaminoso, porque somos justamente conscientes. Hay personas que hacen cosas muchas veces malas y creo que de cierta forma son inconscientes de sus actitudes o sus acciones. Yo muchas veces antes de conocer a nuestro Señor hacía cosas, decía malas palabras, insultaba, o sea, mi carácter, mi temperamento era, y lo tenía como algo normal, como una persona sin conciencia. Y hoy que
que lo recibí como Señor, estoy tratando de justamente cambiar todos esos hábitos de decir malas palabras, de las mentiras y bueno, varias cosas que me doy dando cuenta que no son con respecto a la vida cristiana que quiero llevar. Eso nomás. Gracias, mi querido Aarón. Gracias por compartir. Más allá de definir en estos momentos los conceptos que Aarón ha planteado como cuerpo, alma, espíritu, rescato mucho la integralidad de la espiritualidad en el ser humano. El ser humano es integral, es uno, es completo. La filosofía griega separaba los conceptos. Por un lado, el espíritu era algo y por el otro lado, el cuerpo era algo. En el caso del pensamiento bíblico, principalmente el pensamiento hebreo, no hay una disociación, no hay una separación. No hay decir, bueno, la espiritualidad solo se vive en el ámbito espiritual del espíritu o del alma, sino, y del cuerpo no. O sea, eso decían los griegos. Tu cuerpo puedes hacer lo que quieras, ¿no? No necesariamente tiene que ser espiritual porque es pecado, porque se aleja de los propósitos de Dios. Y entonces había una clara separación entre el espíritu y el cuerpo. En la mentalidad hebrea no existe eso. Nosotros somos uno solo delante de Dios. Por lo tanto, los alcances y los efectos de la espiritualidad trastocan toda la vida, todo, incluido nuestro cuerpo, incluido nuestra alma, nuestro espíritu, todo lo que somos es influido sí o sí por la espiritualidad. Y Aarón me dio paso muy bien para plantear el problema que vamos a tener en la siguiente clase, ¿no? El siguiente desafío. Pero primero quiero escuchar a mi hermana Alcira. Hermana Alcira, adelante. Hola, no sé si me escucha. Sí, claro que sí. Un poco comparto lo que el hermano Aarón decía, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención del libro fue cómo relaciona la espiritualidad con cómo está nuestro corazón. Se leía, era muy reiterativo el tema de cómo debemos tener nuestro corazón para tener la espiritualidad. Ese fue un concepto que me quedó muy marcado, ¿no? Porque es como que puro y santo, es como que la espiritualidad renace y constantemente nos marca el camino que tenemos que hacer entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que me gustó mucho del libro. Muchas gracias, querida Alcira. Gracias. Bueno, todavía están algunos leyendo a Ricardo Barbosa de Sousa en un excelente libro sobre los ensayos de la espiritualidad. En alguna clase, una vez que pase el tiempo dado en la plataforma para que ustedes entreguen su reporte de lectura, voy a tocar algunos aspectos, algunos puntos que me parecen interesantes desde el punto de vista del autor en cuanto a la espiritualidad. Y evidentemente tiene que ver mucho con el corazón. Por eso parte de su libro es sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida, porque lo mira como la esencia, como la totalidad del ser, que en pensamiento hebreo eso significaba. Así que gracias, Alcira, por recordarnos esta parte. Cuando lleguemos a esa clase donde hagamos algunas apreciaciones sobre esta lectura, bueno, seguramente vamos a mencionar esto que usted ha comentado. Muy bien. Todos tenemos, hermanos, esta necesidad imperiosa de buscar a Dios, ¿no? Y esta necesidad imperiosa de buscarle parte siempre de la pregunta, de la interrogante acerca de dónde debemos de pararnos, dónde debemos poner nuestros pies para que a partir de allí nuestra relación con Dios sea realmente verdadera, sea realmente significativa. Y entonces muchos de nosotros hemos sido educados que para tener una verdadera relación con Dios, ¿no? Y un mejor conocimiento de Él, tenemos que pararnos siempre en las alturas de nuestras virtudes. Es decir, entre más bien te portes, entre más bueno seas, entre más perfecto te conviertas, entonces
agradas más a Dios, ¿no? Es como una idea que nosotros hemos tenido en nuestro caminar con Dios, en el sentido de decirnos, bueno, yo necesito ser bueno. Como dijo Aarón, y yo hago lo mismo en mi experiencia, entre menos digo malas palabras o dejo de decirme malas palabras, dejo de tener malos hábitos, en la medida en que yo soy bueno, no, soy bueno, entonces en esa medida siento que me coloco en las esferas celestiales, ¿no? Y me siento parte de ese aspecto sacrosanto y perfecto y demás que encierra a Dios. Este es un concepto, hermanos, que sin tener que negarlo del todo, ¿no? Sin tener que negarlo del todo, es un concepto que más tensiones y más frustraciones crea al ser humano para su encuentro con Dios. Así es que hoy lo que vamos a mirar, hermanos, son algunas reflexiones de si fuimos educados, si hemos sido educados de buscar a Dios desde nuestra espiritualidad arriba, que se le conoce, hay un movimiento muy interesante, o algún concepto más bien que movimiento, un concepto muy interesante que se le llama la espiritualidad desde arriba. Tendríamos que ver ahora, tal vez, como una opción de reflexión, la espiritualidad desde abajo. Y cómo vivir una espiritualidad desde abajo, ¿no? Nos coloca en el piso correcto para tener una verdadera y auténtica experiencia de nuestra relación con Dios. Voy a compartir la pantalla, hermanos, para presentar la clase y después vamos a tener unos minutitos para charlar. Muy bien. Una espiritualidad desde abajo, ese es el punto central que nos va a mover, ¿no es cierto? Que nos va a mover en esta clase de reflexión. Y tiene como propósito, hermanos, llevarnos a ese punto donde tenemos que entender cuál es el mejor escenario que nosotros los seres humanos tenemos para establecer un diálogo con Dios desde el fondo de nuestras personas, desde el fondo de nuestra vida. Tener un diálogo con Dios no nos representa mayor desafío. No nos representa mayor desafío. ¿Quién no quiere tener un diálogo con Dios o hablar con Dios? Todos queremos hacerlo, ¿no? Por eso oramos, por eso cantamos, por eso meditamos, por eso ayunamos, porque estas prácticas religiosas nos motivan o nos dirigen a querer tener una plática con Dios, una charla con Dios. ¿Tiene problema eso? No, no tiene ningún problema. No hay nada extraño en esta situación. Que Dios quiera tener una charla con nosotros tampoco me parece que sea extraño, aunque tiene su propio peso, ¿no? Tiene su propia explicación. Es más, tiene una profunda implicación, pero bueno, lo hemos leído tanto en el texto bíblico que no se nos hace raro, diríamos, que no se nos hace difícil de comprender que Dios ha querido y quiere tener una charla con nosotros. O sea, Dios siempre nos ha buscado, Dios siempre mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario como una muestra de ese encuentro o de esa búsqueda que Él ha querido tener para con nosotros. Claro, tiene todo su peso esta acción de Dios, ¿no? Pero para efectos de nuestra clase, donde realmente se complica el asunto, hermanos, es lo que tiene que ver en la profundidad de nuestra alma, lo que tiene que ver en lo profundo de nuestro corazón. La imagen que acompaña esta diapositiva es una imagen donde
en muchos de nosotros, ¿no es cierto?, representa lo que hay de manera sincera en la profundidad de nuestra alma. Muchos de nosotros, hermanos, hemos querido enterrar situaciones, acciones, decisiones en la profundidad del corazón y lo hemos querido sepultar lo más profundo, pero cuando nosotros entramos en esta búsqueda frenética, en esta búsqueda honesta de Dios, todo eso que hemos enterrado en nuestro corazón, sí o sí, sale a la luz. Sale a la luz. El profeta decía, engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Por eso, cuando el salmista dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es porque en esta mención metafórica, o sea, no está hablando del músculo que tenemos como físicamente, fisiológicamente, sino está hablando de una forma metafórica porque en el corazón es donde radica la totalidad de la vida, ¿no? Es muy engañoso. Y a veces los seres humanos nos volvemos expertos en engañar y engañarnos también a nosotros mismos. Y en la soledad, ¿no? Principalmente en la soledad del desierto, permítame plantearlo en ese punto, en la soledad del desierto, muchos de nosotros no soportamos el ruido que provoca nuestro corazón, nuestro ser interior. Por eso es que muchos, ¿no? Muchos tratamos de hacer ruido, tratamos de nunca estar quietos, porque no queremos enfrentar nuestra realidad. Tratamos de que nadie toque esos temas, porque si alguien toca ese tema que yo sé que está dentro de mi corazón, entonces hay un cambio totalmente en mí, ¿no? Entonces hay temas donde uno no puede entrar, hay temas donde le está uno vedado, ¿no? O cerrado, la puerta con 10 candados, porque nadie puede entrar, incluso ni Dios mismo puede entrar. No le permitimos a Dios que entre en ese punto porque para muchos de nosotros a veces hemos guardado rencor con Dios, ¿no? Que no lo manifestamos porque, bueno, tratamos de ocultarlo, tratamos de sepultarlo, pero sabemos que si abrimos esa puerta, ¿no? Si abrimos esa puerta, vamos a entrar en una seria crisis de fe con Dios. Entonces, hay muchos rincones en nuestro corazón, hermanos, que se han ido cerrando y que en la medida en que uno va viviendo, en la medida en que uno va teniendo diversas experiencias, ¿no? Hay muchas tormentas que se guardan dentro de nosotros, ¿no? Muchos rencores, muchas amarguras, muchos resentimientos. A veces parece ser que las personas que son más felices, que son capaces de ayudar a todos, que son capaces de sonreírle a todos, son las más, lo digo no en término peyorativo, ¿no es cierto?, sino son las más infelices y desgraciadas en su ser interior, porque tratan de llenar su servicio hacia los demás de un vacío que hay dentro de su alma y de su corazón. Ese es el gran desafío. El gran desafío es darme cuenta que aún no quiero mentir, pero tarde o temprano caigo en una mentira. No quiero decir una mala palabra, pero tarde o temprano soy impulsado a decirla. Es una tensión muy grande desde la profundidad de nuestro corazón el hecho de reconocer que dentro de nosotros, hermanos, hay tantas cosas que, como dice la palabra del Señor, terminan engañándonos, ¿no? Terminan engañándonos. Entonces, me parece que este diálogo de Dios con nuestro interior representará el gran desafío acerca de cómo construimos nuestra espiritualidad. Por eso es que muchos la construimos desde una espiritualidad desde arriba y evitamos construirla desde una espiritualidad desde abajo.
¿Qué significa esto, hermanos? Miren, hay una espiritualidad que se llama o se le denomina desde arriba, que parte de los principios de arriba y desciende a las realidades de abajo. Es decir, que hay una espiritualidad que va a situarse desde las virtudes, desde lo bueno que somos nosotros, y de a poquito va a ir dándose cuenta de que nuestro interior hay muchas cosas que todavía batallamos y que nos estorban para tener una relación con Dios. Pero también hay otra espiritualidad que se le denomina desde abajo, que parte desde nuestro ser interior, que parte desde lo que realmente somos, hermanos, desde lo que realmente sabemos que somos, para que a partir de allí podamos nosotros, ¿no?, ir ascendiendo hacia una espiritualidad de nuestras virtudes. Un gran referente que vamos a ver posteriormente en una clase de un personaje que se le llama la teología de los padres del desierto. Este es uno de ellos, ¿no? Y dice una gran verdad en función de estos conceptos de espiritualidad, que déjenme decirles, hermanos, que no son conceptos nuevos. Vamos a mirar ahora que son conceptos incluso bíblicos, muy antiguos, muy antiguos. Y Evagrio Póntico decía, si deseas conocer a Dios, aprende primero a conocerte a ti mismo. No sé ustedes, hermanos, no sé ustedes, pero no sé si logramos realmente adimensionar las palabras que pronunciamos cuando oramos, cuando cantamos, cuando estamos en la iglesia, ¿no es cierto? Y somos invitados a un momento de reflexión, de llamado, de todo lo que vivimos en nuestras congregaciones, ¿no es cierto? No sé qué tan conscientes somos. Y yo llego a la conclusión de que no somos tan conscientes. Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí mismo. Porque usted sabe cuántas veces yo le pedí al Señor que realmente transformara mi vida, ¿no? Pero cuando el Señor empezaba a sacar aquellas cosas que yo había decidido ocultar, entonces no me gustaba lo que veía. Y por lo tanto, eso que nosotros a veces le decimos a Dios, quebrántame, humíllame, yo ahora le digo, ¿no? A todos, a mis ovejas, a los que tengo oportunidad, Dios se toma muy en serio eso, ¿no? Cuando uno le dice, Señor, saca a flote, saca a relucir lo que realmente hay en mi corazón. Y la verdad es que a muchos no nos gusta lo que vemos, no nos gusta. Pero Póntico decía, si nosotros queremos aprender a conocer a Dios, tenemos que aprender a conocernos quiénes somos, ¿no? Y enfrentar nuestra propia realidad de lo que somos. Realidad, hermanos, que a veces está cubierta por una apariencia de religiosidad, ¿no? De religiosidad. A veces queremos que las alabanzas sean más fuertes, más movidas, porque no nos gustan los tiempos quietos, porque ese ruido que representa darnos cuenta que seguimos siendo envidiosos, ambiciosos, que seguimos siendo chismosos, que seguimos siendo egoístas, que seguimos siendo carnales, que seguimos siendo malos como actuando de manera mala como esposos, como padres, como hijos, como hermanos. No nos gusta escuchar eso. No nos gusta, ¿no?, que se revelen a nosotros realmente lo que hay en la profundidad del corazón. Y entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Aparentamos. Ponemos una tela, ¿no? Una tela que esconda lo que está mal hecho. Yo recuerdo mucho una anécdota cuando éramos pequeños con mis hermanos. Mis papás siempre eran comerciantes y salían a trabajar.
Y ellos siempre, mamá siempre nos decía, por favor, cuando llego necesito que la casa esté limpia, que esté ordenada, que esté todo aseado y demás. Y bueno, como niños que éramos en ese tiempo, ¿no es cierto? Lo que más queríamos era jugar, ¿no? Queríamos jugar. Entonces nos pasábamos la mayor parte del tiempo jugando. Cuando veíamos que ya era la hora, ¿no? De que papá y mamá iban a venir y sabíamos que la casa estaba patas para arriba, ¿no? ¿Saben lo que hacíamos, hermanos? Agarrábamos todo, ropa, juguetes, lo que había en el suelo, todo, lo juntábamos, ¿no es cierto? Lo poníamos en un rincón que había de la casa, ¿no? Todo, ¿no? Y se veía ya todo limpio, prolijo, pero agarrábamos todo eso, lo amontonábamos, lo juntábamos, lo poníamos allí y para que no se viera, según nosotros, ¿no? Para que no se viera, le poníamos una sábana encima. Y nos dábamos el tiempo, yo recuerdo que yo me daba el tiempo, ¿no? De hacer que la sábana se viera tan prolija, ¿no? Que no tuviera ninguna arruga. Si algún bulto de la ropa que estaba aquí hacía que la sábana sobresaliera, no, yo la empujaba de tal manera que eso se veía tan lindo, tan prolijo, ¿no? Y entonces decía uno, bueno, cuando llegue papá, llegue mamá, van a estar contentos porque no se van a dar cuenta lo que hay debajo de la sábana. Y por más prolijo que se veía y por más lindo que nos esforzábamos, no sabíamos todos, incluidos mis papás, que debajo de esa sábana blanca, hermosa, estaba toda la ropa sucia, todos los juguetes y todo lo que estaba desordenado. Y a veces pienso, hermanos, que la vida cristiana hacemos así en nuestra relación con Dios, ¿no? Por mi experiencia personal y como pastor que he ministrado a muchas personas, me he dado cuenta que tienen el mismo síndrome o tenemos el mismo síndrome que yo tenía cuando era niño y trataba de ocultar todo el desorden debajo de una sábana blanca. Mi abuelita tenía mi bisabuelita, quien amé con todo mi corazón, tenía un espejo grande. Ustedes saben que las abuelitas de antes tenían de esos muebles grandes, hermosos, y tenía un espejo, ¿no? De su cómoda, que era muy grande, muy lindo. Y un día jugando con mis hermanos, terminamos rompiéndole el espejo. Y no sabíamos qué hacer, cómo hacerle. Y dijimos, si mi abuelita nos ve que hemos roto su espejo, nos va a matar. nos va a ir como mal. Entonces, no se nos ocurrió mayor idea que ponerle otra sábana. Si se dan cuenta, hermanos, yo he tratado de ocultar todos los desórdenes poniéndole sábanas. Ilusoriamente, en mi niñez también pensé que mi abuelita no se iba a dar cuenta de si veía la sábana puesta en su espejo. Desafortunadamente, hermanos, cuando mis papás y mi abuelita se dieron cuenta de lo que había debajo de esas sábanas, nos fue mal. Pero esto, hermanos, este síndrome de la sábana blanca nos coloca en esta postura donde el camino hacia Dios pasa generalmente por muchos cruces de errores. Nuestro camino para conocer a Dios, hermanos, nunca pasa por aspectos de santidad, a menos solamente cuando somos bebecitos. Cuando somos bebecitos, hay una especie de perfección y santidad en un bebecito recién nacido que uno no se puede imaginar que ese bebecito tan lindo, tan inocente, algún día se va a convertir en asesino, en violador, en terrorista, en mentiroso, en homicida, en muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, el camino hacia Dios generalmente va a ir pasándose por muchos errores, muchos hermanos. Nadie está exento de eso. Por muchas curvas, rodeos, pasa por fracasos y desengaños. Todas estas vivencias, ¿no? El ser humano las va acumulando, las va acumulando. Algunas logra
desecharlas. Algunas de estas circunstancias logramos enderezarlas, arreglarlas y tratar de que no impacte para siempre nuestra vida, pero hay otras que no. Hay otras que nos aprisionan, nos esclavizan, ¿no? Nos esclavizan. Y hay muchos cristianos que vivimos esclavizados, por ejemplo, a la culpa de errores que hemos cometido en el pasado. Yo, hermanos, he pasado por esos valles. He pasado por esos momentos donde a veces en la soledad de la noche principalmente, ¿no? Cuando uno no puede dormir y la mente empieza a trabajar principalmente en estos temas. Yo que a veces me enfrento a dar esta cátedra y me enfrento a mis propias culpas, si ustedes me permiten decirlo, a mis propios demonios, ¿no? Volver a recordar mis equívocos, mis decisiones erradas, me da tanta vergüenza, me da tanta pena, que a veces prefiero huir de Dios, ¿no? Prefiero decir, Dios, no sé, no me siento bien presentándome ante ti con todo esto que hice. La verdad que si pudiera echar el tiempo hacia atrás, no volvería a tomar estas decisiones. Entonces, muchos cristianos, hermanos, cuando no saben manejar correctamente este tipo de emociones, terminan siendo prisioneros de sus culpas. Y esa culpa, ¿no? La tratan de ocultar en la sábana. En la sábana de su trabajo hay personas que trabajan todo el día y noche, no quieren descansar, no quieren parar. Y no es otra cosa porque seguramente hay algo que no quieren escuchar. Y por lo tanto, el estar entretenido con muchas cosas les libera de enfrentarse consigo mismo, ¿no? Con lo que hay realmente en la profundidad del corazón. Hay personas, ¿no? Que finalmente este tipo de errores en la balanza de su relación con Dios pesan mucho más, porque se sienten eh, indignos e inmerecedores de la gracia de Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que terminamos, ¿no? Terminamos alejándonos de Dios porque en la balanza entre lo bueno y lo malo que hemos hecho, evidentemente pesa más lo malo, ¿no? Evidentemente. Y como pesa más lo malo, entonces eso nos ha hecho alejarnos de Dios o, en el mejor de los casos, cubrirlo con nuestras religiosidades. Tratamos de no faltar el sábado al culto, tratamos de dar nuestro diezmo, tratamos de ayunar, pero siempre tratando de que no haya un momento de silencio que nos confronte con nosotros mismos. Bien, ahora, ¿qué es lo que debemos empezar a pensar o a reflexionar en este sentido? Resulta que no son precisamente las virtudes las que más nos abren a Dios, hermanos, que esa es la espiritualidad desde arriba. No necesariamente. Son nuestras virtudes quienes nos hacen disfrutar nuestro encuentro con Dios. Sino más bien, hermanos, son nuestras flaquezas, nuestras incapacidades e incluso mis pecados lo que hacen como espiritualidad desde abajo, ¿no? Desde el fondo, desde sentirme realmente lo que soy, lo que me hace comprender, entender y disfrutar la gracia de Dios. Y lejos de que en la balanza entre lo bueno y lo malo termina alejándome de Dios, todo lo contrario, la espiritualidad desde abajo nos enseña que a partir de reconocer esa condición que nosotros tenemos, podemos entender con mayor claridad, con profunda claridad, lo que significa, ¿no? Lo que significa nuestra relación con Dios. Ahora, ¿qué entonces es espiritualidad desde arriba? Planteemos esto primero. Los que experimentamos una espiritualidad desde arriba, siempre nos la vamos a plantear desde tres preguntas, ¿no? Habrá tres preguntas que tenemos que hacernos, los que queremos establecer nuestra relación con Dios por nuestras virtudes, es decir, siendo buenos, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Esa es la primera pregunta, ¿no?
Y esta es la pregunta que más tiene peso en aquellos que buscan su relación con Dios a través de sus virtudes. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Y entonces enumeramos toda una serie de virtudes, ¿no? Toda una serie de virtudes. Sacamos todos los textos bíblicos que hablan acerca de casi la perfección, ¿no? Y planteamos o creamos un modelo de virtud que cuando nos planteamos o nos acercamos o nos medimos ante esos modelos, nos quedamos pigmeos, nos quedamos muy cortitos, porque evidentemente ese modelo de perfección que vamos armando como Frankenstein, ¿no? De pedacitos, resulta que no es lo que nosotros somos, pero el que quiere agradar a Dios desde sus virtudes lo va a plantear desde la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? La siguiente pregunta: ¿qué debe hacer ese cristiano para ser mejor, para ser bueno, para ser perfecto, para que vaya caminando por la calle y tenga una aureola arriba de la cabeza, ¿no es cierto? Y todos se den cuenta que es casi un santo, ¿no? ¿Qué debe hacer? Y bueno, tiene que hacer muchos esfuerzos, muchos sacrificios, muchas mandas, muchas obras, hacer muchas religiosidades, muchos ritos y sacrificios. Entonces, entre más satisfacemos en el sacrificio a nuestro Dios, ¿no? Entonces, más nos sentimos cerca de Él. Cerca de Él. Entonces, entre más ganamos puntos con Dios, parece ser que Dios le apuesta más a hijos e hijas que le acercan una mayor tabla de puntaje, ¿no? De su vida, de lo que son. Y la tercera pregunta que se hace, hermanos, de vivir una espiritualidad hacia arriba es: ¿qué tipo de conducta debería encarar esta persona que se dice ser cristiano? Y entonces aquí entramos, hermanos, en una serie de situaciones que muchas veces yo me he enfrentado, ¿no es cierto?, a modelos donde que a veces somos tan estrictos, queremos hacer las cosas tan bien, tan perfectas, tan rectas, ¿no es cierto?, que terminamos convirtiéndonos en una especie de fariseos modernos. Y establecemos tantas reglas religiosas en nuestra casa, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿no? Que terminamos convirtiéndonos en algo que sucedió en tiempos de Jesús, cuando Jesús les reclama a los fariseos y les dice: ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Porque las conductas tienen que ser así, tienen que ser como casi como marcha marcial, ¿no? Como conducta marcial. Y nadie puede hacer lo contrario. Orar tiene que ser así, de esta forma, de esta manera, en este modelo de voz, ni más alto ni más bajo, tiene que ser tanto tiempo, tantas horas, en tal momento, en tales días, y solo tiene que ser de rodillas. No cabe el hecho de orar sentado, porque no es así, es nuestras conductas que hemos desarrollado, ¿no?, tratando de querer agradar a Dios, terminan desvirtuando el verdadero propósito de nuestro encuentro con Él. Porque entonces son tantas las leyes que parece ser que nos han enseñado que tenemos que cumplir, que muchos a la mitad del camino terminamos desistiendo, ¿no? Terminamos desistiendo. A veces los hijos de padres que son muy estrictos en los aspectos religiosos terminan desistiendo, terminan yéndose de casa. Porque lo que tendría que ser un ambiente de gracia y de vida se convierte en un ambiente de opresión, de esclavitud, con un montón de cosas que necesitamos hacer para agradar a Dios. Entonces, esta espiritualidad que pienso, hermanos, que si la entendemos correctamente no está mal, no está mal, no la estoy desdeñando, no la estoy descalificando, solamente estoy diciendo
que si nosotros la planteamos solo desde esa perspectiva, vamos a terminar desvirtuando, vamos a terminar equivocándonos en nuestra búsqueda de Dios. Entonces, esta espiritualidad brota o nace o se inspira en la aspiración humana a ser mejor, a superarse, a acercarse cada vez más a Dios, ¿no? Parte de esa, como de esa, se me fue la palabra, parte como de esa motivación, de esa aspiración de querer ser mejor para con Dios, ¿no? Parte de eso, parte de esforzarnos y a veces nos volvemos tan fundamentalistas de este actuar, ¿no? Nos volvemos tan fundamentalistas que no nos permitimos equivocarnos. Ese es el problema de una espiritualidad desde arriba. La espiritualidad de arriba se practica generalmente al comienzo de nuestra vida espiritual, eso es así, ¿no? Pero llega un momento en el que el individuo, estoy leyendo la diapositiva, pero llega un momento en el que el individuo necesita poner en contacto la espiritualidad de arriba con su propia espiritualidad, con su propio ser, con lo que él es realmente, ¿no? Con todos esos, válgase la expresión en el muy buen sentido, ¿no? Con todos esos demonios que tiene adentro, con todas esas crisis, con todas esas tormentas, con todas esas luchas, dudas, quebrantamientos de fe, con todos esos cuestionamientos que a veces hacemos para con Dios, debe ponerse en contacto su espiritualidad arriba, es decir, buscar a Dios desde eso de querer ser bueno, pero a partir de su conciencia de que no lo es. Si no, no va a poder tener una vida normal, hermanos. No conectar estos dos polos, ¿no es cierto? No conectar estos dos polos va a originar profundas y muchas veces graves tensiones internas que terminarán enfermándonos. Porque quien solamente experimenta, hermanos, la búsqueda de Dios y de querer agradar a Dios a través de sus virtudes, no se da el derecho de equivocarse. Y si se equivoca, porque forma parte todavía de nuestra naturaleza, ¿no? Entra en esa tensión. La culpa se hace mucho más grande, el fracaso se hace mucho más grande, porque uno dice, no te puedo creer, ahora que yo quería portarme bien, mira, vengo a salir con esta tontería de lo que dije, de lo que pensé, de lo que hice, etcétera, ¿no? Y eso crea tensión. Porque esta tensión que crea entre querer hacer lo bueno y no hacerlo, nos lleva a la expresión que el apóstol Pablo exclamaba, mi espíritu quiere hacer algo, ¿no? Y mi carne dice lo contrario. Y entonces hay una profunda tensión que termina en esa famosa frase del apóstol Pablo que dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque, insisto, hermanos, quien llega a niveles, ¿no? de buscar la relación con Dios desde sus propios méritos, ¿no? Desde decir, bueno, ahora ya soy bueno, ya no miento, ya no guardo rencor, ya no me peleo con nadie, ya no, y Dios revela dentro de la vida espiritual, ¿no es cierto? Dios revela que hay cosas todavía que no hemos arreglado dentro de nosotros, nos frustra, nos hace sentir peor de que si lo hubiéramos encarado desde la espiritualidad desde abajo. Debemos evitar a toda costa fomentar nuestra espiritualidad desde arriba, solamente desde nuestras virtudes, sin conectar realmente lo que somos, sin realmente reconocer lo que somos. Y vamos a hablar de algunos conceptos muy interesantes en esta clase, reconocer. Ahora, si hemos entendido esto que tiene que ver con la espiritualidad desde arriba, entonces la espiritualidad desde abajo nos plantea la posición de pararnos en nuestra búsqueda con Dios, no desde nuestras virtudes, que si bien es cierto, es el resultado inherente de nuestra búsqueda de Dios, claro,
Cuando uno busca a Dios, evidentemente uno es transformado. Cuando uno busca a Dios, evidentemente uno va en el camino de la santificación. Pero esa transformación y esa santificación siempre va a ir en función desde nuestra humanidad, desde lo que aún seguimos siendo, desde esta lucha que aún está teniendo. Desde este punto de vista, ¿no? En donde vamos a ser transformados plenamente hasta la venida de Jesucristo. Mientras tanto, mientras no venga Jesucristo por segunda vez y nos dé un cuerpo inmortal y una transformación plena y gloriosa, ¿no? Hasta ese momento nosotros seguimos tomando decisiones, seguimos teniendo emociones, seguimos enfrentándonos a las experiencias de la vida y consecuentemente seguimos reaccionando a esas experiencias, ¿no? Eso no se nos ha quitado todavía. Por eso, hermanos, la espiritualidad desde abajo se trata sobre todo de conseguir abrirse a las relaciones personales con Dios en el punto preciso en que se agotan y se cierran todas las posibilidades humanas. Plantear, hermanos, nuestra búsqueda de Dios a partir de sentirnos en el punto de decir, no puedo más, Señor, no puedo más. Ya estoy cansado de vivir esta mentira en mi vida. Estoy cansado de aparentar que soy feliz cuando por dentro mi alma está destrozada. Cuando nosotros llegamos al punto, como decimos en muchas ocasiones, de tocar fondo, ¿no? De tocar fondo, de que hemos querido salir a flote y agarrándonos de muchas cosas, ¿no es cierto? Agarrándonos del trabajo, a veces de la familia, a veces de la religión, a veces del templo, a veces de Dios, a veces de Dios desde nuestros intereses, ¿no? Pero cuando no hay una correcta motivación, terminamos yéndonos más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Es en ese punto, hermanos, en ese punto donde nos sentimos sin nada, ¿no? Donde brota una verdadera y auténtica búsqueda de Dios. Eso es lo que más o menos plantea Ricardo Barbosa de Sousa en su lectura. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿De dónde nace la verdadera adoración a Dios? La verdadera búsqueda de Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que nuestro corazón egoísta adora a Dios, busca a Dios por lo que Dios nos da. Por eso cuando Dios no nos da lo que pedimos, nos enojamos con Él y nos alejamos de Él. Esa es la reacción natural de toda persona. Miren, hermanos, los que ahora son ateos no nacieron siendo ateos. Todos nacieron creyendo en Dios. Todos. Solo que hubo experiencias en sus vidas donde parece ser que a criterio de ellos Dios no les hizo caso. Dios los olvidó, Dios les dio la espalda. Entonces, si Dios los olvidó, si Dios les dio la espalda, entonces Dios no existe. Y terminan convirtiéndose en ateos, ¿no? Por eso la pregunta fundamental que aparece en la experiencia de Job. Job, ¿por qué servís a Dios? ¿Por lo que Él te da? Y la verdadera espiritualidad, hermanos, termina diciendo, nosotros amamos a Dios no por lo que nos da, nosotros amamos a Dios solo porque Él es Dios. Y logramos entender eso cuando se nos es quitado todo. ¿No? Cuando se nos es quitado todo. Póngase un poquitito en los zapatos de Job. Si nosotros estuviéramos en los zapatos de Job, hermanos, ¿cuál sería nuestra reacción ante Dios? ¿Cuál sería nuestra reacción? Es allí donde dice en la diapositiva, en las letras rojas, dice, la auténtica oración, esa búsqueda, ese encuentro con el Creador, brota de las profundidades de nuestras miserias. De las profundidades de nuestras miserias. De lo mísero que a veces nos sentimos al darnos cuenta realmente quiénes somos, ¿no? Al darnos cuenta que
que hacemos y queremos hacer un montón de cosas y parece que como todo, ¿no? Andamos tras la liebre y cuando la tenemos se nos escapa. Y parece ser que no hay un sentido de plenitud, no hay un sentido de significado. Por eso muchos de nosotros, hermanos, los que vivimos una vivencia espiritual, muchas veces somos confrontados con Dios y por Dios, ¿no es cierto? Y terminamos llorando, terminamos sintiéndonos tan miserables, tan, no sé cómo, hermano, no sé cómo explicárselos. Nos sentimos y decimos, Señor, no puede ser. ¿Por qué esto? ¿Por qué así? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo resistir? ¿Por qué? ¿No? Y es a partir de allí, hermanos, donde Dios nos hace sentir esa ausencia, ¿no? Ese punto último donde nace una verdadera espiritualidad, donde nace una verdadera concepción de quién es Dios. Job, hermanos, termina diciendo lo que al principio no dice. ¿Se dieron cuenta cuál era el testimonio que tiene Job? Job era buenísimo, era el mejor de todos nosotros. Era un hombre temeroso de Dios, varón justo, recto. Las virtudes de Job lo colocaban en un plano en donde él ya no necesitaba hacer nada más para conocer a Dios. Temeroso de Dios, varón recto, justo. Tenía todo, una familia, tenía plata, tenía criados, tenía todo lo que un ser humano podría aspirar como algo bueno, como uno diría, ahí ese hombre tiene a Dios, ¿no? Dios realmente está allí porque mira, le dio todo, ¿no? O Dios está conmigo porque me ha dado todo. Sin embargo, Job necesitaba experimentar la verdadera transformación de su vida. Y solamente quitándolo todo, Dios le quitó todo, en esa lucha, en ese clamor de Job, ¿no? En esa pelea incesante y cuerpo a cuerpo que tiene Job con Dios, ¿no? Termina al final siendo vencido por Dios. Dios lo vence. Claro que Dios lo vence. Claro que Dios nos va a vencer siempre, hermanos. Siempre. Dios nos va a vencer. Nadie puede ganarle a Dios. Pero Dios no se enoja cuando entramos en esa lucha con Él. No se enoja. Dios no se enfada, no se enciende su ira ni su furor cuando hijos e hijas de manera honesta entran a Él y luchan con Él. Y como dijo Job en uno de sus apartados, díganme dónde está Dios. Yo iría a buscarlo y le gritaría todo lo que ha hecho en mi contra y expondría mi causa y le diría lo injusto que es. Dios no se enoja con eso, porque Dios siempre va a recibir el corazón de sus hijos que se sienten confrontados y quebrantados por las situaciones que le pasan en la vida. Pero Job termina diciéndonos, ¿no? Si yo iría a donde Él habita, Él no me juzgaría, Él me escucharía, Él pondría su espíritu en mí. Y entonces la historia de Job termina no en sus virtudes, no en esa búsqueda en esa esencia o en esa vida perfecta, teologal en sus virtudes, ¿no es cierto? Virtudes teologales, sino termina en la miseria del alma, sin nada, sin hijos, aparentemente sin esposa, enfermo de todo su cuerpo, pero termina después de la charla que él tiene en el torbellino con Dios, termina diciendo, conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento estaba muy lejos de ti. Hablaba lo que no entendía. Ahora lo entiendo, ahora lo sé. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La verdadera espiritualidad, hermanos, es la que brota de nuestras ausencias, de nuestros quebrantos,
de nuestra naturaleza tan necesitada de Dios, porque es a partir de allí donde puede encontrarse un verdadero punto de quiebre en nuestra relación con Dios. No en las cumbres de nuestras virtudes, sino en las profundidades de nuestras miserias. Allí donde nos sentimos quebrantados, donde nos sentimos azotados, donde nos sentimos que Dios guarda silencio, es allí donde encontramos y reencontramos a Dios. Porque el silencio de Dios no tiene que ver con su enojo. El silencio de Dios tiene que ver con alimentar en nosotros una profunda confianza en Él. Y es allí donde encontramos un verdadero Dios, ¿no? Lo encontramos desde la profunda confianza de saber que en el silencio Dios está allí. Y entonces terminamos diciendo como Job, yo amo a Dios, no por lo que me da, porque Él tiene derecho a quitarme todo lo que yo tengo. Todo lo que yo tengo. Yo no quisiera eso, de verdad. No quisiera tener que perder a mi familia, tener que perder todo lo que he ganado. No quisiera perderlo para encontrar a Dios, pero si esa es la manera que Dios ha elegido para que yo pueda tener un verdadero y real encuentro con Él, bendito sea su nombre. Porque yo amo a Dios, no por lo que me da. Amo a Dios porque Él es Dios. Simplemente por eso. Porque Él es Dios y lo será siempre. Y su voluntad siempre será perfecta. Ahora, ¿qué es muy importante, hermanos, en este aspecto de la espiritualidad desde abajo? Cuando nosotros nos situamos en mirar realmente quiénes somos, ¿no? Y la espiritualidad desde abajo no tiene que ver en lo absoluto con sentirnos nosotros víctimas, ¿no? Habemos muchos cristianos que planteamos nuestra relación con Dios desde víctimas. Siempre nos andamos victimizando, ¿no? Siempre nos andamos quejando, siempre andamos pregonando a todo el mundo que, ay, pobre de nosotros, ay, tanto he sufrido, ay, tanto he pasado. No. La relación con Dios, hermanos, no pasa desde la victimización, ¿no? No pasa desde ahí, no pasa desde el hecho de que nosotros tengamos que pregonar, ¿no? Por todo el pueblo, y decir, miren cómo estoy, miren cómo he sufrido, miren cómo, ay, pobre de mí, cómo me han maltratado, ay, todo lo que he vivido. No pasa desde ahí. El camino de la espiritualidad desde abajo, hermanos, pasa por el camino de la humildad. La humildad es fundamental. Quienes nos enfrentamos a las miserias de nuestra vida, ¿no? Quienes nos enfrentamos a esa realidad que cuando uno ora a Dios y uno le dice, papá, por favor, revela lo que hay en la profundidad de mi corazón. Cuando uno sabe que Dios se lo va a tomar en serio, ¿no? Y va a sacar a veces toda esa porquería, perdónenme la expresión, hermanos, lo digo con mucho amor y cariño, pero cuando Dios saca toda esa porquería que hay dentro de nuestro ser, ¿no? Entonces debemos enfrentarla desde el camino de la humildad. Desde el camino de la humildad. La espiritualidad desde abajo prefiere en todos los sentidos el camino de la humildad, aunque esta palabra nos resulte hoy un tanto incómoda. Había un escritor que decía, de todos los que están acá, ¿quién se considera humilde? ¿Quién se considera humilde? Déjenme plantearlo ahora con ustedes, ¿no? De todos los que estamos aquí en la clase presencial y los que están viendo la clase grabada, ¿se consideran humildes? ¿No? O sea, ¿ustedes son unas personas humildes? Y antes de que me contesten, ¿no es cierto? El autor de esta anécdota que me llamó mucho la atención y siempre la traigo presente, dice, cuando una persona dice que es humilde, deja de ser humilde. Cuando una persona dice que es humilde, deja de ser humilde. Porque la humildad, hermanos, no es algo que se pregona. No es un letrero
que andamos trayendo por todos lados, ¿no? Y diciéndole, mira, yo soy humilde, yo soy humilde. He visto tantas espiritualidades basados en este concepto de una falsa modestia revestida de una humildad que más tiene que ver con otras cosas, no de una verdadera humildad, ¿no? Porque la humildad se vive desde la experiencia, desde nuestros gestos, nuestros actos, desde nuestra ternura, desde nuestra compasión, desde un montón de cosas, hermanos, que incluso quien lo es ni siquiera se ha percatado la humildad que tiene, ¿no es cierto? No se trata de que el que es humilde es porque, bueno, viste ropa sencilla, su casita no es tan ostentosa. No, no estamos hablando de esa humildad. Cuando hablamos de humildad, fíjense lo que significa. Fíjense de dónde viene la palabra humildad. La palabra latina de humildad viene de una palabra que se llama humilitas. Y esta palabra se relaciona con una palabra interesantísima que es humus. Y humus significa tierra. Fíjense, bien interesante, vamos. Esta palabra latina, humildad, viene en su derivado de una palabra que es humus, que en latín significa tierra. ¿Qué nos denota esta definición de humildad? La humildad, entonces, hermanos, es la reconciliación con nuestra terrenalidad, con nuestra parte terrena. Es la reconciliación, es el conecte. Vivir la humildad, ¿no? Es vivir en la reconciliación con el lastre de lo terrenal, el lastre, ¿no? Ese lastre que a veces nosotros llevamos cargando durante muchos años y que no hemos podido soltar. Más bien, no hemos querido soltar, porque ya se nos ha hecho cómodo. Se nos es más fácil pasar por el papel de víctimas, ¿no? Por ese papel, decir, miren, traigo mi bolso de tanta amargura, de tanto dolor, de tanto quebranto. Pero la espiritualidad que nos conecta con nuestra terrenalidad, ¿no? Nos va a permitir sacarnos definitivamente ese lastre, ese bulto, ese peso que venimos trayendo. Y entonces, hermanos, vivir una espiritualidad desde abajo nos coloca en el plano de la libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, uno, sin demeritar todo lo que hemos sufrido, sin demeritar todo lo que hemos pasado, ahora vivimos la vida desde el gozo, desde la esperanza, desde sentirnos libres, ¿no? Desde sentirnos libres. Por eso, hermanos, el camino de humildad es fundamental, porque entonces nos vamos a reconciliar con el mundo de nuestros impulsos, con todo cuanto de negativo existe en nosotros, ¿no? Humildad es valor para aceptar nuestra propia verdad. Es aceptar quiénes somos. Es aceptarlo y no querer ocultarlo, no querer evadirlo. Es querer afrontarlo con toda sencillez, pero con toda autoridad del Espíritu, para de una vez por todas reconciliarme conmigo mismo. Reconciliarme. El problema no es el mundo que te rodea, el problema eres tú mismo. Porque en la medida en que vos planteas tu reacción ante las cosas o las personas o las circunstancias que te rodean, en esa misma medida, vos mismo estás o aceptando que eso te haga daño o aceptando que no vas a permitir que eso dañe tu vida. Por eso, hermanos, ubicarnos en la espiritualidad desde abajo nos coloca en tener ese valor humilde de aceptar quiénes somos, de aceptar nuestros impulsos, nuestras tentaciones, todo lo negativo que existe en nosotros. Hay muchas personas que batallamos, la mayoría de todos, ¿no es cierto? Batallamos con nuestro carácter, lo he platicado en muchas ocasiones, ¿no?
¿por qué no cambiamos realmente nuestro carácter? Realmente, seamos sinceros. ¿Por qué no lo cambiamos? Porque se nos es más cómodo. Porque es como una barrera de defensa que hemos utilizado para no darnos cuenta quién realmente somos y que somos capaces de cambiar. Entonces, hemos hecho 1000 promesas ante Dios para cambiar nuestro carácter, que es terrible. Pero no lo hacemos porque se nos ha hecho más cómodo vivir así. Porque entonces decimos, ya sé cómo las personas me van a tener respeto, ¿no? No se van a meter conmigo porque saben que soy de un carácter fuerte. Pero eso, hermanos, no es camino de humildad. No hemos tenido la humildad suficiente para reconocer que necesitamos cambiar. Y aunque nos volvamos vulnerables y frágiles ante aquellos que dicen, mira, cambió, era antes de carácter fuerte, no le puedes decir nada. Hoy le puedes decir lo que sea y no te va a retar, no te va a insultar, aunque nos volvamos vulnerables y frágiles en ese sentido, ¿no es cierto? Estamos honrando a Dios. Y Dios siempre va a honrar lo que es correcto. Pero se necesita humildad suficiente, valor suficiente para reconocer qué es lo que ya que estamos haciendo que ya nos es cómodo y nos hace sentirnos mejor como víctimas, ¿no? Como víctimas y no como alguien que quiere vivir en libertad y que está dispuesto, evidentemente, a pagar el precio. La humildad, entonces, hermanos, designa nuestra conducta ante Dios. Nuestra conducta ante Dios, porque a partir de ese aceptamiento, ¿no? A partir de ese aceptamiento, a partir de decir, sí, esto es lo que soy, entonces nuestra relación con Dios se vuelve fluida. Dios nos dice, Abraham, para un poquitito, a ver, vos venís a mí a decirme cosas que vos pensás que yo no sé, dice Dios. Venís conmigo a charlar, querés charlar conmigo, creyendo que yo no sé lo que hay debajo de esa sábana que tú has puesto en tu corazón. Eso no puede existir en una relación con Dios. Dios lo sabe y lo sabe perfectamente bien. Entonces, cuando decidimos encarar quiénes somos, nos acercamos a Dios y lo primero que hacemos es decirle, Señor, vení. Y el Señor te va a decir, ¿dónde vamos? Y vos le decís, ven, Señor, acompáñame, por favor. Bueno, dale, vamos. Tomás de la mano al Señor y lo llevas donde está esa sábana hermosa y le decís, Señor, hoy quiero charlar contigo de lo que está en esta sábana. Y sin que Él levante la sábana, tener el valor yo de levantar esa sábana y decirle, esto es lo que soy. Entonces Dios dice, ahora sí, ahora podemos charlar tranquilamente, ahora puedo trabajar con vos. Ahora nuestra charla será honesta. Ahora será fluida. La humildad, hermanos, es el lugar profundo donde puedo encontrarme con el verdadero Dios. Y donde pueden comenzar a finalmente a dejarse oír los gemidos de nuestra verdadera oración. Es allí, es en ese reconocimiento, ¿no? No nuestras virtudes, porque nuestras virtudes parece ser que siempre tratan de ir por delante y queremos sorprender a Dios con estas estrellitas que antes cuando éramos niños, ¿no es cierto? Que nos portábamos bien, nos ponían una estrellita en la frente. Entonces llegábamos con papá y mamá y lo primero que queríamos presumir era la estrellita. Mira, porque me porté bien, ¿no? Y no es que Dios no quiera eso. Claro que quiere que sus hijos se acerquen para que le muestren las estrellitas, pero quiere tratar con aquello que nos está haciendo daño, que nos está lastimando. Eso es realmente lo que quiere Dios hacer con nosotros. Por eso es el lugar profundo donde el encuentro con el verdadero Dios nos va a permitir enfrentarnos a nuestra verdadera realidad. Y enfrentarnos a nuestra verdadera realidad. A veces, no, solo podemos quejarnos. A veces no hay palabras para decirle al Señor, solamente nos quejamos de dolor por el pecado cometido, por la falta hecha, por
por el dolor que tenemos, porque nos enojamos con Él, porque hemos hecho cosas que no son correctas. Ese quejido, ese dolor, ese gemido, ¿no es cierto? Es necesario para tener siempre una relación auténtica con Dios. Y sé que no es fácil, hermanos. Por eso dice que humildad es valor. Sé que no es fácil. Yo muchas veces lo he experimentado, muchas veces he querido llegar con mis estrellitas, ¿no? Con Dios. Pero cuando me he enfrentado a tener que sacar la sábana con toda la vergüenza del mundo y decirle, Dios, yo no sé qué va a pasar. No sé qué va a suceder con nuestra relación, porque mira cómo estoy. Siempre es camino de humildad. Siempre es camino de humildad. Bueno, vamos a parar aquí nuestra primera hora de clase, hermanos. Y tenemos unos minutitos para hacer unas reacciones a estas reflexiones que he hecho. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna reacción? ¿Algo que haya sentido en su corazón? ¿Qué piensa de todo esto? ¿Ha quedado un poco claro lo que tiene que ver? Todavía falta, todavía tenemos un trecho más recorrer que habla sobre la espiritualidad desde abajo, pero ¿alguien quiere compartir algo, hermanos? No les digo que confiesen sus pecados porque habemos muchos acá y se está grabando y después todo mundo se va a enterar, pero sin llegar a eso, ¿cómo se han sentido ustedes? ¿Desde dónde han querido hacer su búsqueda con Dios? Con lo poquito que hemos visto. Leonora. Bueno, yo quería compartir, es como usted decía, ¿no? Que a veces el espíritu de uno quiere cambiar, pero a veces es como que la carne dice no, ¿no? Es como que parece que hay algo que no quiere o cuesta. A mí me tocó vivir un episodio es como que Dios tocó mi corazón y mi espíritu, pero lo usó a mi esposo. Como que Dios me mostró a través de mi esposo que mi carácter tenía que cambiar y me costó un montón al principio, porque con todo lo que viví de mi niñez y mi juventud, es como que era explosiva, como que ser explosiva o decir las cosas era para mí tener un carácter, o sea, para mí era bueno, como que era bueno, pero era malo, porque a veces decías cosas que ofendía o lastimaba a las personas, pero porque iba así de una a decir las cosas, no tenía, como que no sabía que eso estaba mal. Y cuando tuve que empezar a cambiar, me costó mucho, como que hasta en una semana me tocó que casi me llegué a enfermar, porque tenía que aguantarme de los nervios, o sea, sabía que eso tenía que cambiar. Y, y fue lindo porque empecé a orar mucho, empecé a pedir mucho a Dios que Dios pueda transformar mi vida y mi carácter. Y, y la verdad que hoy veo el resultado y me entregué por completo a Dios y dejé que Dios me guíe, que Él vaya delante mío y sé que Dios me va a seguir cambiando, que hay cosas que todavía tengo que cambiar, pero de lo que yo era antes a lo que soy ahora, yo me veo y digo, o sea, no puedo creer, nunca pensé que Dios iba a tocar mi corazón y mi espíritu y decir, no, vos estás actuando mal. Y, y eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Leonora, por compartirlo. Lo planteaste muy bien. Se necesita valor. No es fácil, ¿no? Pero camino de espiritualidad es un camino de transformación. Gracias, Leonora, por compartir. Mario.
Bueno, pastor, en primer lugar quería agregar una partecita, quería decir eh, por ahí cuál es mi definición de humildad. Yo siempre digo, cuando me preguntan que soy casi perfecto, mi único defecto es ser demasiado humilde, porque si no sería perfecto. Es un chiste, ¿no? Sí. Lo que sí quería compartir era, por ahí el pastor ya habrá leído cuando hicimos nuestra petición para entrar al seminario, ¿no es cierto? Mi experiencia de vida, ¿no es cierto? Como también escuché en su momento, yo también como por ahí, como el pastor, vengo de una tercera o cuarta generación ya de que pertenecía a la iglesia, ¿no es cierto? Mi bisabuelo fue por ahí uno de los fundadores de la iglesia acá en Misiones. Después mis 4 abuelos pertenecían a la iglesia, mis padres pertenecían a la iglesia, y me crié dentro de la iglesia y en su momento recibí el bautismo y como que creía que había aceptado realmente a Dios en mi corazón, ¿no es cierto? Pero después pasé por una etapa en mi vida donde me fui alejando y me tocó pasar por ahí por una situación difícil en mi vida, donde pasé por una enfermedad que me llevó al punto de estar golpeando las puertas por ahí de la muerte, ¿no es cierto? Y en ese momento yo digo, pasé por 3 etapas. La primera fue preguntarme, buscar una explicación del por qué me pasa a mí esto. Después en segundo momento pasé a darme cuenta y decir, sé Señor, sé cuáles fueron mis faltas, sé que me alejé de ti. Y en tercer momento dije, en oración le dije al Señor, Señor, dejo todo en tus manos, mis cargas, mis luchas. Por ahí me identificaba mucho con la primera imagen de la clase, ¿no? Por ahí le faltaría algunas imágenes más, por ahí era lo que yo sentía en ese momento dentro de mi corazón. Y desde ese momento yo creo que cuando toqué fondo, realmente toqué fondo, eh, tuve mi verdadero encuentro con Dios. Yo creo que por ahí no me canso en decir que me pasó eso. O sea, desde ese momento mi vida realmente cambió mi vida. Me acerqué a Dios, Dios entró a mi corazón y por ahí empecé el espiral de abajo como la figura. Quizás ahora ando ahí por el segundo nivel de la espiral de abajo en mi vida espiritual, pero sé que cada momento estoy avanzando y tuve que por ahí estar en esa situación difícil y, y de ahí salir adelante. Como hablábamos también desde un principio, lo de las malas palabras y todo, yo creo que una vez que uno tiene al Espíritu o a Jesucristo dentro de nuestro corazón, yo creo que Él desde adentro actúa para modificar nuestras palabras y nuestra forma de vida, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que una vez que somos personas por ahí espiritualmente cristianas, lo otro viene solo. Por ahí eso es lo que yo me di cuenta en mi vida, ¿no es cierto? Y por ahí me pongo como ejemplo. Ok, gracias Mario, gracias por compartir tu testimonio, muy amable. Vamos a escuchar a Ricardo y después nos vamos al receso, hermanos. Ricardo, adelante. Hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, yo comparto muchas de las partes que habló Mario. Yo también pasé por esa etapa donde esa espiritualidad desde arriba era, digamos, casi el todo para mí, ¿no? Donde estuve muchos años viviendo esa espiritualidad desde arriba. Pero parecido como le pasó a Mario, llega un momento, que también en la historia de vida yo lo conté, llega un momento donde uno llega tan abajo que dice, no puedo llegar más abajo, ya es lo más profundo que llegué, de estar más abajo de esto no puedo estar, peor no puedo estar. Y allí es donde realmente si uno se pone mucho de uno, puede tener ese encuentro verdadero con Dios, ¿no? A través de, como le llama usted, la espiritualidad desde arriba, ¿no? Y como usted decía, es verdad, es muy, muy difícil reconocer y aceptar cuando Dios ventila toda esa porquería que tenemos dentro. Como decía usted, yo la verdad que me sentí muy identificado. Cuando Dios ventila toda esa porquería es muy difícil aceptarla y reconocerla, pero una vez que nosotros reconocemos a eso, Dios nos va limpiando de una manera tan increíble y uno ve totalmente diferente lo que es el camino del Señor. Como yo por ahí le digo a los hermanos, hasta el cielo es bonito, por más que está todo nuboso y con tormenta, hasta eso es bonito, cuando uno realmente siente que Dios está, ¿no? En lo más profundo de nosotros. Eso es lo que quería compartir, ¿no? Gracias, gracias, mi querido Ricardo. Muy hermosos los testimonios que han compartido, ¿no? Así es que bendigo a Dios. Aarón, déjame ir al receso y volvemos contigo para tu comentario, ¿tá? 10 minutitos, hermanos, vamos a tomar de receso y volvemos a la clase.